Eva, ¿comienzo? Sí, yo siempre he querido, o sea, sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo Ah, creo que lo de la Inmaculada Concepción, pienso yo, fue tomada desde la aparición de la Virgen María, ¿no? Porque ella dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, pero eso ha sido a través de revelaciones, donde yo puedo encontrar un, digamos, en la Biblia, algo que diga sobre la Inmaculada Concepción de María, bien, ¿no? Inmaculada Concepción de María. bien. Mira, el dogma de la Inmaculada Concepción se vino a establecer en el año 1856 por el Papa Ujú. Pío IX, o sea, el siglo XIX. Se estuvo discutiendo mucho los franciscanos y los dominicos. Los dominicos estaban en contra de presentar como dogma la Inmaculada Concepción. Los franciscanos estaban a favor. Los dominicos decían, no, después de que ella fue anunciada por el ángel, entonces fue que entonces se le quitó el pecado original. Pero los franciscanos decían, no, ella no tenía el pecado original antes de concebir a Jesucristo. Y eso fue lo que predominó. Y eso fue en el año 1856, cuando Pío IX ya llega a la conclusión. El Papa es el que da la última palabra. Mientras tanto, hay las discusiones, pero la última palabra la tiene el Papa, porque tiene la Pero, primacía. pero Dime. yo quiero preguntar, ¿viene a través de la aparición de la Virgen cuando ella Vamos, dice, yo espérate, soy la espérate, déjame Inmaculada terminar, Concepción? déjame terminar. Ahora, Ah, en el ok. 56 es cuando el Papa dice, esto es, la Virgen fue concebida sin pecado original, que es la Inmaculada Concepción. Ujú, Eso es lo que quiere decir Inmaculada ujú. Concepción. En el 58, ya después de que él proclamó el dogma, se aparece la Virgen en Lourdes 18 Oh, veces y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Fue ujú. como dar el final, de decir, tenía razón cuando ustedes han dicho que yo soy la Ya, Inmaculada o Concepción. sea, ella llega a confirmar acerca del dogma. Exactamente. Fue Ujú. la aparición de Lourdes fue en el 58. Fue después que el Papa declaró como dogma la Inmaculada Concepción. Ella se aparece en Lourdes y entonces cuando Santa Bernardita, que era una niña ignorante completamente, no tenía, era analfabeta. Y entonces cuando se aparecía, el cura, el párroco, le dice decir, dime quién es, pregúntale a esa señora qué nombre tiene. Y entonces en una de las apariciones, ella le pregunta lo que el cura le ha dicho. Y entonces le dijo, se lo dice en idioma provenzal, que es el idioma, es un francés distinto, un poco distinto al francés normal, porque es el idioma que hablaba ella. Le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y entonces ella no sabía ni lo que era Inmaculada ni lo que era Concepción. Y entonces cuando iba de la cueva donde se había aparecido la Virgen a la parroquia, ella iba repitiendo Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, para que no se le repita, porque ella no sabía lo que era Inmaculada ni lo que era Concepción. Cuando llega el cura y le dice, me dijo que era Inmaculada Concepción, ya el cura dijo, bueno, ya aquí ya me convenzo completamente de que ahí verdaderamente se ha aparecido la Virgen María. Esa fue como ponerle el sello al dogma que el Papa había proclamado 3 años antes. Claro, pero en la ¿Te das Biblia cuenta? no hay nada que testifique acerca de eso en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Solamente es por la aparición de la Virgen. No. Yo busco en Lucas, A ver, yo busco en Lucas. Lucas, capítulo 1. Vamos a buscar Lucas, capítulo 1. Cuando el ángel, estoy buscando 1, verso 26. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José.
de la casa de David. Acuérdate que desposado quiere decir que habían hecho el contrato de matrimonio, pero todavía no vivían juntos. Dice aquí, el nombre de la Virgen era María. Y esto entra en verso 28. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia. Si tú estás llena de gracia, es porque tú no tienes pecado ninguno. Ni siquiera el original. Porque si tuvieras pecado original, no estabas lleno de gracia. Entonces, la enseñanza de la Inmaculada se deriva de esta parte que está en la Sagrada Escritura. Pero no dice que el bautismo borra los pecados y especialmente el pecado original cuando uno nace. Sí, pero en este caso la Virgen no estaba bautizada. O sea, no es la cuestión del bautismo es cuando viene Jesucristo. Ajá. Acuérdate que es el que bautisma con agua y espíritu, que está en Juan. O sea, hasta ese momento no existía el bautismo el bautismo cristiano. Porque la circuncisión era un tipo de bautismo, ¿no es cierto? Era el bautismo de los judíos, exactamente. Pero para los hombres, pero para las mujeres existía algún tipo nada más presentación en el templo y hacía como una bendición que le daban, nada más. Para las mujeres. Claro, a los 40 días si era varón, 60 días si era hembra. Ok. Lo que había nacido. Okay. Tenían que ir al templo a presentarse. Por eso el día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, ¿por qué? Porque son 40 días después del 25 de diciembre, cuando la Virgen va con el niño, y las dos cosas pasan ahí. La purificación de la Virgen, que había tenido un parto de un varón, y la presentación del niño Jesús en el templo, que va a ser presentado a Dios como una primicia de lo que habían recibido. Okay. Son las dos fiestas. Okay. Y entonces, lógicamente, cuando el ángel le dice, alégrate, llena de gracia, llena de gracia, acuérdate que los evangelios están escritos en griego. Todo está escrito en griego. Y ese llena de gracia es una sola palabra que dice, Hecharitomenen. Y eso no se lo dice jamás nadie en ninguna parte del Nuevo Testamento. Nada. Jamás nadie. Ni en el Antiguo. A ninguna de las mujeres, Ruth, todas ellas, todas las mujeres fuertes de la Biblia, a ninguna se le dice llena de gracia. Y se le dice llena de gracia es porque estaba sin pecado, ni siquiera el pecado original. O sea, había sido concebida sin pecado original. Por eso cuando los dominicos decían, no, ella fue liberada del pecado original después que concibió a Jesucristo. Pero los franciscanos decían, no, ella fue desde el primer momento liberada del pecado original antes de concebir a Jesucristo. Ya había sido concebida sin el pecado original. Ok, gracias. Claro? Sí, ya me aclaraste. Gracias. Perdón, o sea que el bautizo de las mujeres vendría a ser la presentación. No es un bautizo, es una purificación. Ajá. En los judíos, estamos hablando de los judíos en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Ya. Ajá. Ya. Las mujeres si tenían un varón, eran los 40 días. Tenían que ir al templo y ofrecer dos palomas si eran pobres, y si eran mejores, pues un carnero, de acuerdo con la situación económica que tuvieran. Si era hembra, era los 60 días. Lo que habían tenido, la criatura que habían tenido. Y Anita, por favor, adelante. ¿Por qué consideraban esto? Porque se supone que en el parto hay derramamiento de sangre. Y al ser el derramamiento de sangre son impuras. Es la impureza. Y se iban a limpiar de esa impureza que tenían. Los hombres no tenían ese problema. Eran las mujeres que habían parido. Adelante, Anita. Rafael, María fue hija de Ana y Joaquín. Exacto. Ella cómo nació, ella fue concebida por como una criatura cualquiera. Lo que pasa que por obra y gracia del Espíritu Santo, ella no nació con el pecado original. Por eso no necesitaba. Pero fue concebida como cualquier otra persona.
¿Eh? Por eso no necesitó del bautismo. No, no, ya ella estaba liberada, llena de gracia era. Llena de gracia. Lo dice ahí mismo, alégrate llena de gracia. Es Aritomene, le dice el ángel Gabriel. No le llaman ni siquiera María. Alégrate, es Aritomene. Quiere decir llena de gracia. Le cambia el nombre. Le dice llena de gracia. ¿Por qué? Porque no tienes pecado de ningún tipo. Y está ya los liberada. los padres de ella ya sabían que ella era, No, no. ni ella misma lo sabía. Lo supo cuando el ángel le dice llena de gracia. Pero hasta ese momento ella no sabía nada. O sea, hasta que ella estuvo los 13 años. Cuando el ángel Gabriel se le presenta y la llama, es Aritomene. Ah, ya. Le dice llena de gracia. Es una revelación para ella. Wow. Otra pregunta. La cuestión de la circuncisión Ajá, para los niños o los varones. ajá. ¿El catolicismo acepta la circuncisión o no? ¿Cómo decías? Repite, por favor. La circuncisión, Sí, ¿es aceptable por la Iglesia Católica o no? sí, a los niños los circuncidan hoy en día como una cosa rutinaria en los hospitales. Claro que los padres tienen que firmar el consentimiento. Porque yo me acuerdo cuando yo trabajaba, ¿cómo fue la cosa? Era musulmán el padre y el asunto es que el padre no se circuncidaba y al niño lo circuncidaron como una cosa rutinaria y entonces él estableció un su porque no le pidieron consentimiento si quería que al niño lo circuncidaran o no, que es un proceso quirúrgico. Sí. Y entonces, por eso ahora, cuando un niño nace, tienen que pedir a los padres que firmen el consentimiento si quieren que sea circuncidado o no. Sí, yo te pregunto porque yo lo hice cuando mi hijo nació, A ver, mi hijo tiene 50 y pico de años, ya, y yo, como se acostumbraba y se recomendaba, no se acostumbraba mucho, pues se recomendaba para los niños. ya, Yo no tenía mucho conocimiento sobre la parte de la iglesia, pero yo dije, bueno, si hay que hacerlo y es bien para el niño, yo lo voy a aceptar. claro. Pero la otra pregunta mía es, supuestamente, las parejas cuando se van a casar, se pide la iglesia que los dos sean vírgenes. Entonces, el varón al ser circuncidado, ¿esa no es su virginidad? No, eso no es virginidad, eso no es la virginidad. La persona puede estar circuncidada y no haber tenido contacto sexual con una mujer. Okay. La persona pierde la virginidad cuando tiene contacto sexual. Si no ha tenido contacto sexual, es virgen, Okay. aunque esté circuncidado. Eso no importa. Porque hay parejas que no lo hacen a sus niños. Hasta hoy en día yo conozco. Y lo puede, es opcional, es opcional. Es opcional, la circuncisión al varón es opcional de los padres. Por eso tienen que firmar el consentimiento. Antes lo hacían como una cosa rutinaria, sin pedir consentimiento. Después, como es un proceso quirúrgico, porque están cortando, entonces lógicamente tiene que pedir el consentimiento de los padres. Pero perdón que interrumpa, a mi hijo cuando nació, a mí me enseñó, no me acuerdo si el doctor o la enfermera en el mismo hospital me dijo, usted tiene que hacer esto, y me enseñó cómo hacerlo a su niño, pero como algo rutinario en el hospital. Mi hijo tiene 30 años. Y me dijo, usted tiene que hacerle todos los días esto para que hacerle la circuncisión, y me enseñó. Pero hacerle ¿qué le tenías que hacer tú? Hacerle como la circuncisión, pero natural. No le cortaron a él quirúrgicamente, solamente había que hacerlo manual. No, lo que tú haciéndole es bajando el prepucio,
lo que Sí. tú hacías es que no hubiera fimosis, Ajá. porque a veces se puede presentar la fimosis, que es el estrechamiento del prepucio que no permite que baje, y entonces la persona cuando va a tener acto sexual tiene un dolor muy fuerte y no puede llevarlo a cabo. Eso sí, eso exactamente. Esa es la cuestión. Esa es para evitar la fimosis. Pero una cosa muy... Hay gente y sin hacer eso que tú tienes que hacer, no tienen fimosis. Pero es preventivo de la fimosis. Pero esa no es circuncisión. Circuncisión es quirúrgica. Hay que cortar. Ajá. Sí. Cortar el prepucio. Ah, ya me acordé. Este padre era hindú. Los hindúes no se circuncidan. Esa es la cuestión. Porque los musulmanes sí se circuncidan también. Porque ellos van por el Antiguo Testamento. Pero los hindúes, eso no se circuncida. Y al hijo lo circuncidaron sin pedirle permiso a él. Y entonces él puso un su. Porque él dijo, mi hijo no tenía por qué estar circuncidado. Y no le habían perdido el permiso. Hindú, era hindú. Porque los musulmanes se circuncidan también. Igual que los judíos. Porque van por el Antiguo Testamento. Carlos, a ver, otra pregunta. Tú tenías una pregunta, ¿no? Sí, yo quería hacer primero si hay alguien más que desee hacer una pregunta, adelante. Yo tenía un comentario y es respecto de el que es el matrimonio de un sacerdote. O Ajá, sea, dime. eso, pues como tú lo comentas, eso es pastoral, ¿no? Es pastoral. Y se puede establecer por parte de la iglesia. O sea, opcional, hacerlo opcional. Opcional, claro. Pero tiene que Ajá. hacer la opción antes de ser ordenado. Ujú. Ahora, yo creo que la iglesia es sabia en todos sus procedimientos y nosotros sabemos que estamos un poquito enterándonos del interior de la iglesia. ¿Cómo procede la iglesia, por ejemplo, cuando va a establecer una beatificación, ¿no? Los estudios tan minuciosos que hace, ¿no? Entonces, nosotros por la tradición en la iglesia también conocemos cómo fue estudiada la Biblia, ¿no? Cómo en los primeros tiempos se ordenó por parte del Papa recolectar todos los papiros de los evangelios. Exacto. ¿Sí? ¿Tienes Y razón? se hizo el estudio como en 3 o en 4 concilios y con diferencia entre uno y otro de 9 y más años, hasta más años. Entonces, o sea, la iglesia no lo hace todo así, mirando las cosas por encima, sino que profundiza en todo lo que es la palabra del Señor. Ya. Ahora, Déjame pedirte ahora, para no alargarnos, para ir contestando ya la primera parte. En la iglesia, hasta el siglo VII, era opcional que el cura se casara o no. Pedro tenía suegra y está en los evangelios. Era casado. Acuérdate que la suegra estaba enferma y Jesucristo la curó de la fiebre que tenía. claro, de Era la suegra Pedro. de él. Bien. Hasta el siglo VII era opcional. Los curas se podían casar o no. A partir del 7, o sea, por eso no es una cuestión de un día para otro, sino que llevamos desde el 7 al, 23, al siglo XXI, fíjate lo que lleva 14 siglos con una tradición muy grande. O sea, que no se puede quitar de un día para otro, sino que la iglesia piensa a continuación, pero se puede cambiar porque es pastoral. O sea, incluso los ortodoxos griegos que se separaron de la iglesia en el siglo XI,
lo mantiene la función que es opcional, el que sean célibes o no. Pero la elección la tienen que hacer antes de ser ordenados, si se casan o no. ¿Está clara esa parte? Sí, sí, Rafael. Pero no es un dogma, porque en ninguna parte Claro. tú puedes encontrar en el Evangelio los curas tienen que ser solteros. No está. No está. No es dogma, es pastoral. Ya. Pero una costumbre pastoral que lleva muchos siglos y no se puede cambiar de un día para otro si no hay unas razones fuertemente evidentes. ¿Te das cuenta? Que sean necesarias. Es lo que te quiero hacer ver en ese aspecto. Sí, pero igualmente para establecerlo en la pastoral se necesita estudiar, ¿no es cierto? Tal o Por cual. supuesto, hay que tener Ah, muchos estudios y un conocimiento determinado. La parte que tú hablas de la beatificación de la gente, eso es un proceso completo. O sea, yo he participado de un proceso de beatificación en Madrid. O sea, el fundador de la movimiento de la Hermandad del Trabajo al que yo pertenecía. Yo tuve que ser testigo. O sea, cuando tú eres testigo, te llama a la archidiócesis y entonces hay un postulador de la causa de esa persona que se quiere presentar para beatificación. Y entonces él tiene que entrevistar testigos, personas que conocieron a esa persona. Y le pregunta diferentes cosas, te va preguntando sobre el conocimiento que tenía esa persona. Entonces, hay un notario. En esa entrevista está el postulador, tú y un notario. Y el notario está tomando nota de todo lo que se está, lo que él pregunta y lo que tú contestas. Eso todo se resume en un libro que se llama Preposicio. Es una palabra latina, prepositio. Y ese libro es el que se manda al Vaticano, al dicasterio de los santos. Y entonces ahí se determina si ya esa persona es venerable. Quiere decir, todo parece indicar que esta persona está en el cielo, pero hace falta el milagro. el milagro. Hasta que no aparece un milagro, no se puede beatificar a la persona. Y se puede canonizar cuando hay un segundo milagro. Ya. Entonces yo decía que la Está iglesia. claro lo que te he explicado, cómo es Sí, el proceso. Yo sí. lo sé porque yo participé en un proceso. Esta persona es hasta ahora venerable, pero no ha habido el milagro. Claro, eso lleva cantidad de años, ¿no? Todo parece, Digo, todo depende de Dios. digo, de todo el proceso, de todo el proceso. El proceso lleva años, puede llevar Claro, es años, como puede en el ser. caso de San Pero Juan mira, por Pablo ejemplo, en II. el caso de Carlos Acutis, el milagro se hizo rápidamente. El primero. Por eso es beato. Es beato, ¿por qué? Porque precisamente era una criatura que estaba enferma de un problema digestivo que era problema del hígado, que vomitaba todo lo que comía. Un niño en Brasil. Entonces el sacerdote fue a Roma y consiguió una reliquia de Carlo Acutis y la llevó a Brasil y oraron con la reliquia por el milagro para ese niño. Ese niño se curó. Por eso es beato. Ahora hace falta otro milagro para que sea San Carlos Acutis. Hasta ahora es beato. Claro que sí. Ajá. ¿Entiendes Entonces, cómo es el proceso? Y sí, fue sí me rápido. queda. El milagro fue rapidísimo. Fue rapidísimo el milagro. Pero eso depende de las circunstancias, ¿te das cuenta? Sí me queda claro. Entonces, lo que yo decía respecto del matrimonio en la práctica, Dime. una persona casada tiene muchos inconvenientes, los casados sabemos. Por ejemplo, para un traslado, yo me acuerdo, en mi tiempo yo tuve un traslado de una ciudad a otra, ¿no? Por motivos de trabajo. Y llevar a la familia es, es bueno, es un inconveniente tremendo que quita tiempo y lleva, bueno, muchas cosas. Y
Y estar separado de la familia también es otro inconveniente mayor, ¿no? Entonces, serían problemas que al sacerdote lo limitarían en su tiempo para los feligreses. Esa parte yo le miro, es como los militares. Los Exacto. militares cuando tienen un traslado tienen que llevar con la familia y, bueno, yo tengo un primo, ya retirado, y él cuenta las odiseas que toca pasar para vivir solo hasta que la familia llegue y después con la familia tener que adaptarse, la Estoy de acuerdo. educación de los hijos, Todo. buscar colegio, bueno, esperar que los hijos se adapten a ese nuevo ritmo de vida. O sea, conlleva una cantidad de problemas tremendos que, Exacto. que lo van a venir a desenfocar al sacerdote de su verdadera misión, que es servirle al Señor. Va a tener menos tiempo. Va a tener menos tiempo o casi nada, Ya. ¿no? O casi Siempre habrá nada. tiempo. Siempre habrá. Ahora, Sí. yo sí te digo una cosa. Yo me confesaría solamente con los solteros. ¿Por qué? Porque pienso que una persona que está casada, se le puede escapar algo, porque tú sabes cómo son las mujeres, que preguntan mucho. Y algo se le puede escapar, de verdad, sin darse cuenta, involuntariamente. Esa es mi opinión, muy particular. Claro. Ajá. No, y también yo te digo una cosa, el sacerdote soltero en el futuro será un sacerdote entregado plenamente al Señor. Bueno, también casados, los Entregado, casados también. ¿no? Hay personas casadas que son santos. Los Es, padres de es- Santa Teresita del Niño Jesús son santos. El matrimonio es santo, canonizado. claro, como en San Isidro, San Isidro ¿cómo es? Labrador y San María, Isidro Santa y María de Santa la María. Cabeza. Claro, Exacto. Pero eso es claro. más moderno, o sea, Santa Teresita del Niño Jesús del siglo XIX. Ya los padres están canonizados. Sí, sí. Ahora, hay una cosa. Si al padre la esposa le sale una buena mujer, bendito Dios. Ese es un problema también. Y de lo contrario, o Ese es un sea, problema también. por eso Ese es yo un digo, problema también. la iglesia es sabia en sus decisiones y esta apertura que está haciendo sí que va a traer más problemas todavía, creo yo, que los que ha tenido con los escándalos que se han presentado. Pero bueno, ¿No? mira, el Espíritu Santo es muy sabio. Ujú. Vamos a dejar que actúe. Él va a actuar. Despreocúpate. Así es, ¿no? Bueno, Ah, sí, tocará es estar en oración como hemos ya, estado hasta ahora, ¿no? exactamente. Sí, esa era mi inquietud, Rafael. Yo creo que no sé si te ha aclarado bien cómo es la situación. ¿Está bien aclarado o no? Sí, 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 Rafael, sí, Rafael. Ya. En cuanto a esto está aclarado y qué bueno la aclaración en este momento, porque así sabemos que en la iglesia no se están haciendo cosas que no se deben. No. Acuérdate que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Sí. Eso antes que Mm, nada. mm. O sea, el Papa tiene plena autonomía en esto de decidir Pero es sí el que o dice la no. última palabra, la dice el Claro. Papa. Ajá. O sea, ahí van a hablar gente de todo tipo, obispos. Hay primera vez que los laicos tienen votación. Hasta ahora en los concilios solamente los obispos los que votaban. Ahora los laicos también tienen voto, designados por el Papa, los que pueden ir como con derecho al voto. Y entonces, de ahí, el Papa es el que tiene que tomar la última palabra. Ah, o sea, los alemanes en ese sentido están enfocados en algo que a lo cual es lícito hacerlo dentro de la iglesia. En Ellos lo, van a participar del sínodo también. Vamos a ver sí, lo que pasa después que en venga lo, el sínodo. en lo que están mal ellos es en aceptando la ideología de género
dentro de La ideología de género Ahí. y el matrimonio homosexual. El matrimonio, exactamente, eso es lo que... Pero eso es Ajá. dogmático ya. Ahí ya Ujú, cae en una cosa que es dogmática. claro que así es. Ajá. Esa es la cuestión. Ahí, eso ya es apostasía. Ya, exacto. Ajá. Si lo Así es, mantiene, eso están fuera completamente. así es. Ujú. A ver, otra persona que quiera hacer alguna pregunta. Nadie. Mayita, Mayita, ¿usted está lista? Bueno, Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Alice. Cuando usted oye la palabra querigma, se escribe con K. Querigma, R-I-G-M-A. Querigma. Es una palabra griega. ¿Qué significa querigma? Querigma, no sé si estoy bien, querigma es una buena noticia. El anuncio de una buena noticia. No. Mm. Querigma es el meollo del cristianismo. Es eso que es pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el corazón del cristianismo. O sea, el centro del cristianismo es lo que es el querigma. Se resume ahí. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí está el cristianismo. Lo digo por si ustedes oyen la palabra, o sea, simplemente para que sepan por dónde van los tiros. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Participación de los hermanos? Bien, Rafael, si tú no ves inconveniente, Hacemos la oración final. abra su micrófono, Mayita, por favor. Mientras abre su micrófono, Mayita, la próxima clase, recordemos que es el 22 de julio. Estamos todos invitados para asistir el 22 de julio a partir de las 10 de la mañana. Todavía sigue bloqueado su teléfono, su micrófono. Anita, por favor, ¿puedes bloquear su micrófono y ayudarnos? Anita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Padre Santo, te damos gracias, Dios bendito, por haber enviado tu Santo Espíritu para que dirijas las palabras en la boca de Rafael. Gracias, Señor, por ese mensaje que tú nos has enviado el día de hoy y permítenos, Señor, que aparte de escuchar este mensaje, pongamos en práctica todo lo que hemos escuchado. Contamos con tu ayuda, contamos con tu aprobación, con tu amor, Padre bendito, para poder continuar en este camino que tú nos has regalado. Bendice y protege a cada uno de los aquí presentes y con ellos a todas sus familias. También, Padre, ponemos en tu santísima voluntad la vida y salud de todos los sacerdotes, principalmente del Santo Padre. Cuida, protege al Padre Wilfredo y a todos los sacerdotes que nos asisten en todas las parroquias del mundo entero.
Por todo esto, Señor, te damos gracias y te saludamos con la oración que tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo 22 de julio, sábado 22 de julio. Que tengan un buen fin día. de semana. Feliz día. Gracias, Rafael. Gracias, Por hermanos. Hola, hola, Rafaelito. Hola, Carlos. ¿Dónde están ustedes?